negrito fullero, que no le agobian las penas. Tengo candela en mi pena, candelita de gaitero, y como yo soy fullero, tengo que cantar las penas, que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Mira como yo canto la gaita sabrosa con ¡Viva la carnavales. Pascua y la Navidad! A mí me llama el negrito fullero porque me gusta la guachafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo me mola. Porque yo soy caraqueño rajao. Parece de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. A mí me llama el negrito fullero porque me gusta la guachafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo me mola. Porque yo soy súper borracha. Y yo soy pero muy caraqueño. Soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. El osao. El osao. El osao. La gaita cura los males a todo el que sea gaitero y como yo el que es fullero. Ahí está, música tradicional de la nuestra, navideña, de el estado Zulia. Y ahí teníamos a tres exponentes que son referenciales. Neguito Borja con Sin Rencor. Ahí teníamos a Maracaibo 15 y a Betulio Medina y su Maracaibo 15. Por cierto que hace un tema que tiene que ver con el tamunangue, la negra del tamunangue creo que se llama. Y teníamos nada más y nada menos que al negrito fullero. Ahí estaba Daniel Alvarado, Oscar de León, en una de esas fiestas que hacían en Venevisión, y no lo hacemos, seleccionamos estos temas porque venías tú, Edilio, que sé que te gusta la música y eres maracucho, eres zuliano y además te gusta la gaita. Y teníamos el tema pendiente del liderazgo necesario, el liderazgo posible, o el liderazgo que tenemos, hermano. Yo no sé cómo denominarlo porque es importante. Pero bueno, te recibimos con música, hermano. Gracias por venir nuevamente al programa, Edilio. Sé que tú andas también en tus ocupaciones y nosotros valoramos ese tiempo que nos dedicas. Y bueno, y ahí teníamos unos líderes en materia musical que también de alguna manera nosotros lo tomamos como referencia. Esos artistas, en función del liderazgo que ejercen en sus agrupaciones y que terminan teniendo éxito, algunos más que otros, quizás por ese mismo liderazgo. ¿Qué podemos hablar de ese liderazgo? Porque a veces nosotros somos líderes, pero a veces nos dejamos llevar por líderes que siempre nos mantienen como una especie de limbo, a veces la gente es insatisfecha. ¿Cuál debería ser la característica de un buen líder? ¿Se inspira, si delega? ¿Cómo lo respetamos? Porque a veces los líderes se generan también por autoritarismo, por imposición, y a veces hasta los líderes terminan siendo como especie de represores en algunos casos, y la gente se queja mucho a veces de los líderes que tienen, pero hacen poco también para ejercer un liderazgo y cambiar esas realidades. Sí. Bueno, vamos a tomar precisamente esos dos personajes últimos que estaban ahí, a Betulio Medina y a Oscar de León, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso de Betulio fue una persona muy humilde, es guajiro de Sinamaica, ¿no? Allá en el municipio Páez, en plena Guajira venezolana. Y Betulio, fíjate, a través de la música, empezaron con una agrupación, que era una agrupación familiar, se llamaba Alma Zuliana. Esa agrupación ya desapareció en el Zulia. Ahí estaban 5 hermanos. Y Betulio un buen día decide irrumpir de otra manera, se marcha a Caracas y crea en Caracas no solo una agrupación propia, un primer grupo que se llama Oro Negro, no tuvo mucha trascendencia, y luego pasó a tener su agrupación Maracaibo 15, que todavía hoy en día la mantiene. Pero lo que quiero resaltar del liderazgo de Betulio es que Betulio se convierte en un líder, digamos, no solo carismático a través de la música, que hay una tipología del liderazgo que ahora podemos describir, pero en el caso de Betulio, fíjate tú, irrumpe porque él se lanza a tratar de imponer una música que en aquel entonces, en los años 70, estamos hablando, pues no era para nada bien recibida, sobre todo en la capital de la República, y en algunos escenarios, vamos a decir, de lujo, que no eran propios porque la gaita era como más bien como escandalosa, como marginal, ¿no? Como un género más bien muy de gente no clasista, pues, ¿no? Entonces, no solamente eso hizo Betulio, se impuso ese género musical, sino que además él convirtió todo un emporio. Tú debes recordar, allá en Caracas, por ejemplo, las Hawaii Cake y las Hawaii Cake. La Hawaii Cake, y en la Mercedes después tenían un sitio nocturno que era de gaita todo el año, y era de Betulio. Exactamente. Entonces fíjate cómo él se convirtió en una persona que transformó lo que era el concepto de esa música y digamos del empresariado, del emprendimiento en aquel entonces. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Hoy en día el emprendimiento es una palabra que está en la boca de cada uno de nosotros en el día a día, pero hace 50 años atrás era bien difícil poder irrumpir en un medio que era bastante hostil para aquella persona. Betulio lo hizo, y en el caso, por ejemplo, de Oscar, pues ni hablar, ¿no? Oscar, un hombre de un barrio humilde, ¿no?
sin mayores estudios, porque él mismo lo ha dicho en muchas entrevistas. Pues yo tuve que engañar a mis padres porque habían hecho ya el bochinche graduándome yo, decía Oscar, como topógrafo, que nunca ejerció y que nunca además tuvo buenas notas. Y digo, miren, por favor gradúenme, porque mi papá y mi mamá tienen un festín allá en Antímano que si yo llego allá y les digo, no, miren, yo no estoy graduado, van a armar el berrinche del siglo. Pues entonces los profesores accedieron, hacen una simulación, eso lo ha dicho el propio Oscar, y de alguna manera ahí empieza todo su genio creativo, ¿no? Más allá de lo que es la música. Y hoy en día, en una entrevista que pudimos hacerle a Oscar cuando se inauguró el Boulevard, que está aquí en la ciudad, yo le preguntaba a Betulio, digo, a Oscar le preguntaba, mira Oscar, ¿cómo eres tú como jefe? ¿Cómo eres tú como líder? Porque de alguna manera los músicos hacen observaciones sobre tu forma de ser, ¿no? Ahora, fíjate, tú hablas de las características de dos líderes en el plano musical que podemos traspolar a cualquier caracterización del líder, que es la pasión. O sea, vas tras un sueño, luchas por eso, además de luchar, te dedicas, trabajas, estás enfocado. Pero por otro lado también tienes esa pasión y esa creatividad como para plantear escenarios distintos que te permitan lograr tu objetivo, como lo hizo Betulio, como lo hizo Oscar de León, que no abandonaron y no se disminuyeron quizás por las condiciones adversas que tuvieron en algún momento. Correcto. Y que fíjate, lo que ellos hicieron en verdad, y un verdadero líder, para empezar a caracterizar lo que es un líder real, un verdadero líder es capaz, digamos, de inspirar, ni siquiera de transmitirle, porque transmitirle puede ser, bueno, mira, o sea, como que... Tú le vas a decir, le impones, le das instrucciones. Sí, pero que esa persona sea por su propio carisma, por su propia forma de actuar, por la motivación que tiene, por la resiedumbre en su convicción, por la pasión que tú describías, eso hace que la otra persona diga, o sea, esto es arrasador. Esto definitivamente inspira, mueve a que otras personas hagan lo propio, porque si él pudo, yo también puedo hacerlo, o basta con que él esté allí encabezando, liderando ciertos procesos como para que es inevitable que yo participe, me lleve. que yo me dedique, que yo cumpla, porque inspiran también con lo que ellos hacen, esa motivación, esa pasión, esa dedicación, esa disciplina inspira. Y bueno, ahí tenemos ejemplos. Tú hablabas de Oscar de León. ¿Qué te contestó Oscar de León? Bueno, ¿Cómo es él como líder? Porque me dicen que es muy exigente con su Bueno, banda. fíjate tú, él vino y dijo, bueno, mira, sencillo, yo simplemente lo coloco unas normas como en todo trabajo, es lo que él decía. Yo me imagino que tú, él me decía, yo me imagino que tú tienes que ir a trabajo y tienes que decir buenos días y tienes que cordializar. Tú no puedes llegar ebrio a tu trabajo, tú tienes que llegar puntual a tu trabajo, tú tienes que llegar bien presentable en tu trabajo. Entonces, no exijo mayor cosa, simplemente que haya una disciplina, que haya un criterio, porque usted va a un trabajo, aun cuando puede estar usted en un ambiente sumamente agradable y festivo. Sobre todo para los músicos, porque Claro. de repente los músicos, bueno, se pueden en un momento determinado desviar, pasarse de trago, qué sé yo, porque es un ambiente festivo, como tú dices, ahí tienes que mantener un comportamiento. Sí. Y tú le preguntas, se le preguntaba a Oscar, y él declaraba a Oscar, mis músicos no son los mejores músicos del mundo, pero están conectados con una especie de hilo conductor que nos ata a todos, y en el momento en el que estamos en la tarima, ya somos una máquina, una especie de unidad con la que no puede nadie. La gente dice, eso es un camión lo que está montado en esa tarima. Y estamos hablando nada más en términos musicales, pero esto lo podemos propagar a cualquier ambiente. Ahora, hay distintos líderes, hay distintas caracterizaciones de líderes que tenemos en el país, pasando por los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes culturales, los líderes deportivos, y cada uno desarrolla su liderazgo. Yo no sé si eso será una metodología o que de repente tú lo estudias, pero algunos son inspirados, como Oscar de León y como Betulio Medina, por su idea, por su convicción, por su comportamiento. O sea, es una cosa que de alguna manera es muy sui generis, no está en un manual, no está en un libro, aunque ahorita hay manuales y libros para ser líderes. Sí. ¿Cómo ves tú esos liderazgos en el país, en algunos de esos sectores, sobre todo ante la situación política, social, que convoca liderazgos que inspiren, que convoca liderazgos que ejemplifiquen, que a veces faltan y no son los que tenemos, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo sigo a este líder? ¿Cómo cambio esta realidad? Este líder no me convence. Y tenemos esa palabra líder, aunque a veces los liderazgos no se ejercen como corresponde. Sí. Vamos a empezar por hacer una clasificación elemental. Hay muchos tipos de liderazgo, pero la clasificación elemental habla de el líder
autocrático, el líder democrático y el líder, digamos, que viene de un término de origen francés, el líder laissez-faire, el líder que deja ser, permisivo, que de repente confía, cree en la propia iniciativa de sus seguidores, y el líder autocrático, que es un líder, digamos, dictaminante, que es directivo, que impone criterios, digamos que se impone su propia línea de pensamiento. Y el líder democrático, que es mucho más participativo, en el que de repente le da cabida a los comentarios también de otras personas, ideas que van nutriendo su desarrollo de trabajo a partir de ello, ¿no? En Venezuela, últimamente, hay líderes que, digamos, se caracterizan por todas estas líneas de funcionamiento. No creo que tengamos que nombrar, en este caso, decir nombres personales, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en la figura de gobierno, por decir algo, hay personas que lideran y que además tienen un rol dentro de todo lo que es el funcionamiento, digamos, sociopolítico, ideopolítico, que tienen que cumplir ese rol. O sea, hay un personaje que es un personaje duro, que es el que dictamina de una manera tajante, que incluso es provocativo, ¿no? Y que de alguna forma tiene una línea muy rígida, muy estricta. Ese seguramente es un líder autocrático que impone criterios, etcétera, etcétera. Hay otras personas que en ese mismo figuraje de lo ideopolítico tienen que cumplir un rol más suave, como más tenue, más conciliador, ¿no? Y de repente también ustedes pudieran determinar, no quiero saber yo quién diga qué nombres, aunque los podemos mencionar, pero igual pasa en el sector de la oposición. Hay personas que tienen un liderazgo, unas características un poco más impositivas, otros que son más permisivos, otros que son más, digamos, firmes y directivos en su criterio, ¿no? Pero fíjate, así como existe esa tipología básica, también existe una línea, una clasificación que habla del líder carismático. Entonces, hay muchos líderes en el país, y para muchos, por ejemplo, el propio presidente de la República no es un líder carismático. O sea, es un líder que de repente tiene poder, tiene autoridad, tiene legitimidad, y por eso es un líder. Pero mucha gente se pregunta, ¿pero en verdad lidera al país ese personaje con poco carisma, además con muchas deficiencias y rechazos, etcétera? ¿Y cuál debería ser la característica para determinar que un líder es carismático? Ok, fíjate, debería tener una natural capacidad inspiradora, ese líder carismático, ¿no? Debería tener una naturalidad o una espontaneidad en su forma de actuar, que muchas veces hay líderes que, digamos, le componen discursos, le dicen, esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a decir, o sea, usted va por esta línea. De repente ese tipo de liderazgo, ese tipo de líderes no tienen tanta credibilidad como otros líderes que de repente se ven más naturales. Yo recuerdo, por ejemplo, por decir solo una figura, por ejemplo, un líder como Nelson Mandela, sin duda alguna, fue un gran inspirador. Y fíjate cómo en base a su propia experiencia, él no tenía que hacer muchas cosas, no tenía que hacer muchos movimientos, ni decir muchas palabras, porque ya su propia historia, su propio carisma le respaldaba como para creer y confiar en ese señor, en lo que podía decir. Igual que Mahatma Gandhi, dice que ni hablaba, o sea, estaba ahí, igual que el Dalai Lama, o sea, son liderazgos que inspiran quizás por, digamos, la trayectoria o quizás por el halo que los circunda, pero hay liderazgos que irrumpen y hay liderazgos, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de eso, es distinto en la comparación de los liderazgos, por ejemplo, el liderazgo del presidente Hugo Chávez, que fue un liderazgo que inspiró, que fue un liderazgo que irrumpió, que fue un liderazgo, si se quiere, que bueno, nos puso incluso en confrontación con cosas rutinarias, con cosas llanas. Sí, efectivamente. Y fíjate, por ejemplo, el caso del presidente Chávez, sin duda alguna era un hombre que tuvo un carisma, que supo además él capitalizarlo, ¿no? Y que tenía una particular forma de conexión con la gente, que a él lo seguía, o sea, prácticamente de manera ciega, pues, ¿no? Y por eso todo el poder que acumuló el presidente Chávez, no solo porque tenía el poder legítimo, sino porque la gente le cedió una especie de aura especial con la que el presidente Chávez, pues sin duda alguna, determinó muchas líneas de trabajo en las que le inspiró a la gente a, por ejemplo, leer nuestras leyes, a, por ejemplo, creerse que tenían una participación directa en las actividades diversas del país. Historia, a volver al bolivarianismo, a rescatar nuestros símbolos patrios. Ese fue un liderazgo que inspiró algunas cosas. Sí, señor. Ahora, te pregunto, ¿el liderazgo se aprende? ¿Puedo yo de repente, porque llego a un cargo, transformarme en un líder? ¿Puedo yo ser un líder de nacimiento y tener esa personalidad? Sí, el liderazgo se aprende, se puede estudiar, pues.
Claro, hay personas que poseen ciertas características y las tienen allí como escondidas y no lo saben. Y de repente hay una tendencia a la gente a poderte seguir. Yo a veces digo que estos denominados influencers y personas que están en los youtubers y ese tipo de nombres que parecen como medio extraños, pero que están ahí haciendo una labor que para ellos es funcional y además es su trabajo, ¿no? Pues de alguna forma, no sé si serán verdaderos líderes, porque son simplemente, para hacer la traducción directa, son simplemente quizás influenciadores, porque han tenido un alcance, porque se han valido de estrategias de mercado para poder llegar hasta allá. A veces yo digo que los líderes no son, por ejemplo, un Bad Bunny, ¿no? Que un líder es verdadero, el verdadero líder es quien estudia todo lo que es necesario para poder colocar en la palestra y elevar a niveles tan significativos a una figura como Bad Bunny, que tiene tantos detractores, ¿no? Pero que tiene a su vez tantos seguidores. O sea, valdría la pena más admirar a los estudiosos de mercado, de publicidad, ¿no? De manejo de redes, etcétera, que combinan todos esos elementos como para decir, no, este es el momento. Ahora, ¿hacia dónde va, digamos, la sociedad cuando tiene liderazgos como ese que están prefabricados a través de las redes sociales y que la gente los sigue embobados sin tener un fondo, sin tener un peso, sin tener un mensaje, sin tener una filosofía, sin tener un cambio trascendental en la vida? Y esos son los líderes de muchos de los jóvenes actualmente. Sí, bueno, hay una expresión que yo recuerdo, los llamados ídolos de barro, ¿no? Son ídolos que, digamos, de alguna manera se desvanecen, no tienen un asidero, porque no se basan precisamente ni en su capacidad, digamos, intelectual, ni en su talento puro, porque te pones a ver y un talento que, ¿no? Y además son figuras todas poliméricas, como digo yo, son figuras creadas a partir del polímero. A veces lo tienen aquí, a veces lo tienen aquí, a veces lo tienen aquí. Entonces eso es ficticio, eso es irreal, Mateus, porque no forma parte del capital real que pueden tener esas personas para poder sembrar, dictar un mensaje, etcétera, etcétera. Y eso pasa en todos los niveles. Fíjate, por ejemplo, voy a decirlo aquí como puede, de hecho pasó en el estado Zulia, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé, aquí también ha pasado, lo que pasa es que no quiero herir susceptibilidades. Pero fíjate, por ejemplo, en el Zulia, por esa especie de convenios que se hacen a nivel político, queda como presidenta del Consejo Legislativo en el Zulia una líder político que no tenía absolutamente nada de carisma, ni tenía trayectoria, ni tenía un soporte, ni tenía un bagaje, digamos, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Pero quedó ahí por una cuestión de convenimiento, porque convenía y le tocaba a ese partido tener la presidencia de la Asamblea del Consejo Legislativo. ¿Qué pasó? Esa señora era líder, sí, era una líder legítimamente basada, ¿no? Era una líder porque ella lideraba y presidía el Consejo Legislativo. Era líder porque ella era quien designaba y manejaba ciertos criterios. Pero en realidad, desde el punto de vista carismático, desde el punto de vista, vamos a decir, flemático, popular, de ascendencia, no tenía ningún liderazgo. Y esa señora termina siendo desplazada por un segundo a bordo que en verdad era el que manejaba todos los tentáculos internamente en el Consejo Legislativo allá en el Zulia. Entonces, a veces, fíjate que pasa que eres líder designado. Detrás de un liderazgo de fachada. Ajá, sí, de fachada, ¿viste? Pero en realidad, tú no manejas. Pero fíjate, también pasa lo contrario. Yo veo en las comunidades líderes y lideresas, oye, que son naturales, pero que tampoco tienen el reconocimiento. Sin embargo, lideran en esa comunidad, motorizan, buscan, solucionan y tienen un carisma que a lo mejor no se expresa en otro escenario porque no les dan chance, pero son líderes legítimas de la comunidad. Y te voy a dar una clave y un concepto que es novedoso, porque uno por general habla uno de un líder y habla de un jefe. Y el jefe se escribe, ¿verdad? J-E-F-E, jefe. Pero hoy por hoy, sobre todo en las organizaciones, para tú mantener, y en un país como este más todavía, y yo vendo esta idea mucho en los talleres, en las charlas que doy en las empresas, vendo mucho la idea de que hoy por hoy necesitamos líderes que sean jefes con G, ¿no? Que se escriban G-E-F-E, en vez de la nomenclatura que te describí hace un rato. ¿Por qué? Porque estos nuevos jefes, los líderes que necesitamos, estos líderes transformadores que necesitamos hoy en día, tienen que ser gerentes de felicidad. No tienen que ser un jefe duro, un líder dictaminador o creador. Muchas veces, fíjate, y aquí en esta ciudad... O sea, que el jefe es gerente de felicidad. Ajá, un gerente de felicidad. Porque hoy por hoy tenemos que ser capaces de gerenciar, de gestionar, de ser gestores como líderes, de que el personal que yo tenga a cargo esté feliz. Porque hoy más que nunca la emocionalidad
está arrastrando todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y la acción de una persona. Me mueve más el que yo diga, por ejemplo, bueno, yo estoy ganando aquí tanto y gano menos, 100 bolívares o 200 bolívares menos que en tal parte que me ofrecieron, pero aquí soy considerado, aquí soy tomado en cuenta, aquí me hacen sentir importante, aquí me han hecho sentir que yo soy un talento, que pertenezco a esta empresa o que pertenezco a este instituto. Y eso no lo han descubierto muchos empresarios, ni mucho menos las gestiones de gobierno, sino que creemos, usted tiene que estar aquí. Fíjate lo que hizo el ministro de Educación sin hacer señalamientos mayores. Pues, bueno, los jubilados si quieren volver a trabajar, que trabajen. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Mira, tiene que haber un trabajo de gerencia emocional para poder vincular a la gente con eso. Y aquí hay empresas que han trabajado eso para hacer posible que sus trabajadores se sientan involucrados con lo que es todo lo que sucede alrededor de la empresa. Y esa es la manera en que de repente, desde un portero, que muchas veces la gente dice, no, el portero no trabaja con nosotros, no, el portero es poco importante, no involucren al portero en los talleres o en las charlas, y el portero es el primero que debería estar ahí. Ese es el primer contacto que tiene la gente con la institución. Exactamente, y es el primer rostro, o sea, de repente si el tipo te, ¿qué viene? ¿Qué anda por ahí? ¿Qué está buscando? La mayoría de los porteros y la mayoría de las recepcionistas también, que de repente en una institución, y hay una institución de salud que yo visité en estos días, oye, que la gente que me atendió corre a la gente, y no es la institución, porque yo analizaba la institución y yo decía, oye, esta institución es tremenda institución, y hace una labor mundial y rescata prisioneros y atiende gente en las guerras, y resulta que, bueno, tienen una señora ahí que parece que corre a la gente. Ahora te pregunto, los líderes, ¿cómo encajan con las personas que lideran? Porque las personas que lideran o aceptan el liderazgo, pero también pudieran contribuir con su comportamiento, con su estímulo, con su crítica constructiva a mejorar ese liderazgo. Y a veces, bueno, hay líderes que se han erigido en sociedades producto de la poca crítica y formación que tienen los liderizados. Y hay grandes líderes que la gente los ha estimulado a seguir en esa carrera formativa y a perderse de vista como líderes. Sí, la palabra líder tiene dos compuestos desde el punto de vista de la psicolingüística, ¿no? Las letras LI, li y der. Li significa aliar, conectar, ligar, o sea, tener la capacidad de tú poder hacer clic con una persona, poderla conectar, ¿no? Y el der significa algo como la rectitud, lo correcto, el camino cierto. Entonces, un líder tiene que tener la capacidad de poder ligar con otra persona para hacerle ver que esta es la vía, que este es el camino correcto, ¿no? Cuando tú logras eso, y tú logras, digamos, captar, conectar a esa persona, que esa persona se vincule y diga, epa, esto me hace partícipe de lo que esta persona, de lo que este sujeto, de lo que esta señora me está diciendo, y creo además que lo que está diciendo está bien. Entonces ya es inevitable, y eso es lo que hace que una persona se conecte contigo. Hoy por hoy, te repito, tiene que hacerse desde lo emocional. No basta el que tú le digas a una persona, porque fíjate, y esto hay estudios demostrados. Ayer estábamos en un evento que se sucedió desde Chile, conectados, y estábamos hablando justamente, ¿qué es lo que puede hacer feliz a un trabajador hoy en día, Mateo? Y no es el sueldo. Ha habido experimentos de empresas que le aumentan el sueldo a las personas, y claro, en el momento, por supuesto, que alegría, tal, pero a los 15 días, un mes, ya aquella felicidad fue efímera. Se acabó. ¿Por qué? Porque en el día a día tú no necesitas dinero para estar en agrado en tu trabajo. Tú lo que necesitas es unas condiciones, chicos, agradables, cómodas, satisfactorias, que hayan insumos, que el ambiente de trabajo sea favorable, que en el tú a tú te lleves, tengas una buena relación con tus compañeros, que tu jefe o tu jefe de alguna manera se conecte y pregunte cómo están los niños y no sé, o sea, que vea un interés mayor hacia lo emocional. Si esa conexión no es capaz de hacerla y el jefe se mantiene todavía arrinconado en un estrado de poder en el que nadie puede hablar y está aislado, porque no, entonces estamos fritos. Eso va a ser tradicionalmente manejado con un liderazgo que tradicionalmente tendrá sus resultados. ¿Qué papel juegan las emociones en el liderazgo? Tú que hablas de las emociones, esa conexión, porque bueno, es distinto a que yo te dé una instrucción de que vamos a tener un rendimiento anual de tanto y tienes que trabajar
a que yo te pregunte por tu familia, que yo trate de indagar cuál es tu condición, cónchale, cómo te sientes. Esa parte emocional, que ahora también la denominan inteligencia emocional, juega un papel importante. No es solamente lo intelectual, porque yo he visto personas formadas intelectualmente, universitarias, doctores, y no lideran a nadie, porque nadie los quiere, porque están metidos en un mundo aparte y no conectan emocionalmente con la gente. Sí, yo digo que evidentemente las emociones tienen que ver, porque nosotros somos un cuerpo físico, ¿verdad? Que está, digamos, de alguna manera desbordado, contenido por las emociones. No al revés, no somos unas emociones que están atrapadas en un cuerpo físico. Muchas veces eso es lo que sucede y ciertamente entonces lo que hay es que, digamos, desarrollar esa capacidad emocional y que se sepa, por ejemplo, que con esa carga inicial que venimos de alegría, de productividad, de emoción, pues se conecten para bien en la gente, ¿no? Ese es el deber ser, que de alguna forma esa relevancia que tiene el tener la posibilidad de hacer clic con el otro sujeto desde lo que significa la otra persona, pues pueda evidenciarse en términos productivos. Yo conozco aquí un gerente que dice, bueno chicos, ¿cómo es posible? Mira, yo de esa muchacha, y es el gerente de recursos humanos, yo de esa muchacha no sé absolutamente nada. Yo no sé si está casada, si no está casada, si tiene hijos, si no tiene hijos. Y es de recursos humanos. Y es de recursos humanos, ¿no? Entonces, de ahí para abajo te puedas tú imaginar. Ahora, porque hay personas de repente que yo sí sé, que tienen unos morochos, que tienen un perrito, que está divorciada, entonces, el conocer eso es tan importante quizás como el saber, bueno, mire, fue primera en su promoción, se graduó con laude, o no se graduó, llegó hasta tal semestre, o mira, no hizo una reválida, se quedó con un TCU, no hizo la licenciatura. Eso es más importante, esto otro que ya señalamos anteriormente, que de repente esa capacidad de trabajo, porque definitivamente, repito, somos seres emocionales y estamos involucrados en una empresa, en un movimiento, en una gestión de gobierno, en una labor, en una comunidad, en un colegio dando clases, y todas esas relaciones son elementalmente de carácter emocional. Tenemos el liderazgo que merecemos, también dice la gente, y bueno, usted sabe que como el venezolano a veces deja todo para después, nos la pasamos en una guachafa, la viveza criolla nos gana la partida, o queremos estar siempre en la jugada, a veces tenemos el liderazgo que merecemos, ¿eso es real? Bueno, fíjate que la conversación anterior que tuvimos la vez pasada, estábamos hablando de cómo eso, o sea, cómo hay un límite entre la apatía, la resiliencia, ¿no? y la negligencia, y hablábamos mucho que el venezolano tiende a ser así como paterrolo, que nos reímos de todo y no le prestamos mucha atención a las cosas. Bueno, eso conectado con esto que estás diciendo ahora tiene que ver en el sentido de que, bueno, fíjate, de qué manera nosotros podemos vincular esto de la emocionalidad y el poder estar conectados con la gente. Sin duda alguna, si tenemos los líderes que tenemos, dice un viejo adagio, es porque lo merecemos. Yo agregaría en ese sentido, bueno, ¿será que no hemos aprendido la lección que corresponde? Porque cuando tú no pasaste una materia en la universidad, tenías que repetirla. Y si no la pasabas, tenías que repetirla otra vez, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que tú aprendieras la lección. Entonces, pareciera, si es por ese viejo adagio de la sociología moderna, tendríamos que decir entonces, bueno, sí, tenemos los líderes que merecemos porque no hemos aprendido la lección y algo está pasando que no terminamos de aprobar la materia, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cuál debería ser la caracterización para nosotros determinar qué es un buen líder, qué es un líder que va en formación, qué es el líder que necesitamos? ¿Hay alguna caracterización? ¿Podemos nosotros aprender de liderazgo bajo esa caracterización? ¿Puede servir seguir un modelo de un líder para uno ir mejorando? ¿Cómo practicamos para convertirnos en mejores líderes? ¿Hay esa posibilidad? Bueno, fíjate, hay un gurú de la teoría del liderazgo, que es el doctor John Maxwell, que incluso tiene una fundación de carácter internacional que está haciendo trabajos bien interesantes en todo el mundo, particularmente ahora en América Latina, en México, Panamá, en Guatemala, y está recién instalándose aquí en Venezuela. Y el doctor Maxwell dice que hay algunos factores que son de importancia, que tiene que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones, con la autoestima, con las relaciones sociales, con el vínculo familiar, ¿no? Por ejemplo, y son 16 factores. No los puedo recordar justo en este momento, pero dice el doctor Maxwell que
Y un poco yendo de nuevo a la pregunta que hacías de si se puede estudiar, si se puede formar un líder. Claro que se puede formar. Tiene que poseer unas características particulares, ¿no? O sea, que de repente que esté movido al contacto con la gente, porque de repente bueno, sí, yo puedo ser buen líder, quiero estudiar, quiero ser líder, pero yo no me gusta contactar con la gente. O no más que me gusta contactar con la gente bien, que se parece a mí. Entonces, ya eso como que lo elimina, lo descarta, ¿no? Pero en términos de lo que estamos hablando, de si se puede formar y cuáles son esas características, por ahí va un camino, ¿no? O sea, tener una cierta estructura, un basamento emocional, fortalezas desde el punto de vista de la madurez o la estabilidad personal. La familia también es un factor importante, el tener una familia estructurada, sólida, ¿no? Relaciones sociales que sean favorables, que se sienta la persona productiva. Son 16 factores. 16 factores que pudiéramos nosotros decir de estudiar, de formarse, para que esa persona pudiera entonces ser un líder. Claro, a yo cabalidad. digo también, le agregaría ahí los valores, porque bueno, Claro. un líder debe inspirar con su comportamiento, con el ejemplo que da, debe inspirar, Claro. y es importante. Ahora, pregunto, la parte emocional, ¿qué papel juega? Ya hablábamos un poco de la parte emocional, pero ¿qué papel juega para los que son liderizados? Porque de alguna manera también se idealiza aquella figura Sí. del líder, el líder mesiánico. Nosotros siempre estamos esperando que alguien venga y nos salve, que alguien venga y transforme el mundo, que cambie el eje del planeta Tierra, que cambie el curso de la historia, y a veces no nos comprometemos, ni hacemos cosas nosotros, ni asumimos responsabilidad esperando que un líder venga y nos salve. Resaltaría ahí dos cosas, ¿no? La labor de todo líder, al no poderlo hacer, del todo, absolutamente, necesita de partícipes o seguidores que sean colíderes, que puedan ejercer una función de coliderazgo, ¿no? Porque evidentemente, fíjate lo que ha pasado, pudiéramos poner algunos ejemplos. A veces dice la gente, bueno, mira, es que los gobiernos no ponen a las mejores personas, sino que hay unas relaciones de compadrazgo que es tan típico también en el venezolano, ¿no? Bueno, el hermano, el cuñado, el amigo mío, el vecino, el muchacho que jugaba conmigo pelota cuando estábamos chiquitos, y lo voy poniendo en cargo y de repente, bueno, pero está en capacidad, pero tiene algún estudio, mire, ¿cuál es la formación? ¿Cuál es el background que tiene esa persona? ¿Qué trayectoria tiene? No, ninguna, es amigo mío, compadre, ¿no? Entonces, de repente eso desacredita y hace que muchas veces la gente diga, mira, él tenía muy buena intención. Fue tremendo presidente, pero es que se rodeó de gente maluca. Por eso te digo, entonces ahí se ejerce un liderazgo si tú no escoges bien a tu equipo, si tú no delegas bien, porque una cosa es que yo pueda ser el líder y la gente dice, no, ser el líder, pero tengo un equipo de gente que no recibe a la persona, que no soluciona, que se la pasan haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿qué capacidad de liderazgo o qué líder soy si no puedo, por ejemplo, escoger un buen equipo y delegar bien? Claro, y fíjate, y aún así, fíjate un fenómeno también interesante, y disculpen que insista con el suyo, pero no es una experiencia que conozco mucho más a profundidad por una parte y por la otra, que no quisiera tampoco herir susceptibilidades aquí, pero fíjate, muchas veces la gente dice, no, es que ellos no son inteligentes, o es que esa gente no es estudiada, o es que pusieron gente ahí que no es incapaz. Aquí hubo un ejemplo de un personaje que nombraron en un alto cargo, y bueno, y digo, ¿y esa persona qué sabe de eso? ¿No? Bueno, ahí lo pusieron, fíjate. Pero en el caso, por ejemplo, del Zulia, la gente decía, bueno, es que tiene que mandar gente inteligente. Bueno, en el Zulia hubo un gobierno que lo encabezó la doctora Lolita Nillar de Castro, ya fallecida, una experta criminóloga renombrada, con muchas publicaciones de libros, con 3 posgrados en la Universidad de la Sorbona en Francia. Y la doctora Nillar se respaldó con puros académicos. Se dice que en el Zulia mandó la Universidad del Zulia. Y sin embargo, la gestión que ellos hicieron. Y fíjate, Manuel Rosales, la gente se burla de Manuel Rosales porque a veces mete la pata, dice cosas indebidas, Sí, pero mal hablado. y tiene un liderazgo, ¿no? Mal En todo hablado, caso. sí. Ahora, estamos finalizando, y bueno, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Sí. Pero quería la diferenciación entre liderazgo femenino y masculino, que a veces tienen sus bemoles, Sí. y tienen sus condiciones emocionales distintas, su percepción del mundo distinto. Sí, bueno, elementalmente hay 2 diferencias, ¿no? Una habla de los valores personales que manejan las mujeres al ser líderes, porque, bueno, son valores mucho más asociados con todo lo que tiene que ver con la maternidad, la figura femenina, la ternura, la sensibilidad, el contacto social, bueno, ¿no? Ya eso de por sí. Y el otro tiene que ver también con valores, básicamente en términos de lo que es la honestidad. La mujer, por lo menos en teoría y en lo general, da garantías
de que la administración de los recursos, de que la utilización de las finanzas va a hacerse con pulcritud. Entonces, eso es lo que se dice de la gestión cuando le cabezan las mujeres, ¿no? Pero hay bemoles también en eso. Fíjate tú, además, cuando con las figuras femeninas y en el liderazgo hay una historia muy particular que habla, por ejemplo, de cómo combinar la resiedumbre del poder manejado desde la visión masculina y la sensibilidad o el carisma, ¿no? Desde lo femenino. Y fíjate, ejemplos de eso hay, por ejemplo, la señora Margaret Thatcher o más recientemente la señora Merkel en Alemania. O sea, personas que de repente, fíjate, de línea dura, incluso la doctora Merkel es química, una mujer nada dedicada al mundo de la política, ni del derecho, ni del manejo internacional, y sin embargo, fíjate cómo hizo una labor pulcra desde el punto de vista moral y recia desde el punto de vista legal. Mira, Edilio, muchos reconocimientos, felicitaciones. Preguntan tu número telefónico para algunas empresas que quisieran refrescar sobre el liderazgo. Le gustó lo de Gefe a algunas personas. Sí. El número telefónico tuyo, Edilio. 0414-549-9463. Repito, 0414-549-9463. Y @ el doctor sí en Instagram. El DRPSI. El doctor abreviado PSI. ¿Qué mensaje para finalizar y si podemos englobar ahí, digamos, 3 pasos para quienes quieren formar su liderazgo, quienes quieren de repente cultivar ese liderazgo? Autoconocimiento, diría yo, ¿verdad? El manejo personal y la formación. Porque un líder, aun cuando pueda tener lauros desde el punto de vista académico o experiencial, a lo mejor hay personas que no tienen mucha formación académica, pero tienen una experiencia, todo eso vale, pero hay que pulirla. Sí. Aquí hablan también del liderazgo deportivo, que también es importante para la formación de los atletas, pero también de figuras del deporte que terminan siendo líderes. Sí, y fíjate, por ejemplo, ayer, a propósito del partido de la Vinotinto contra Argentina, no sé si ustedes lo percibieron, pero el liderazgo de Messi permanece, pero ya no hay el mismo respeto, ya los jugadores lo ven como que bueno. El arquero de la Vinotinto le tapó un gol a Messi que cualquiera en un momento se asusta y permite que le hagan el gol, así mismo es. Sí. Y surgen otros liderazgos como el de Salomón Rondón, por ejemplo. Es correcto. Así mismo es. Gracias, Edilio. Edilio Lugo Medina, psicólogo, buen amigo, comunicador en Latina Contigo, hablando del liderazgo necesario. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación. Gracias a nuestros anunciantes, que es momento de la publicidad. Quiero hablarles de la Casa del Perfume de Venezuela, donde le vamos a hacer el perfume que usted tanto anda buscando, ese de Casa Diseñador, con el olor del perfume original que a usted le impacta, y donde usted llegue va a impactar también, va a traer las miradas, con esa fragancia, con ese olor, va a imponer su presencia allí, y tenemos todos los perfumes, lo que usted busque ahí, los hacemos a base de aceites esenciales que duran en el cuerpo de 20 a 24 horas, y también usted puede ser emprendedor, tener su propio negocio, puede ser distribuidor de nuestros perfumes, con una inversión mínima de $30, puede duplicarla o triplicarla. Vaya y asesórese, vaya y consúltenos, tenemos los mejores precios y la mejor atención. Estamos en la avenida 20 con calle 25, nos puede seguir en nuestras redes sociales, @la Casa del Perfume BZLA. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, para cualquier vehículo, cualquier año, modelo, marca. Ahí tenemos amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoide, ejes, discos, bujes. Tenemos hasta baterías con nuestra marca exclusiva Greki, que son productos de alta calidad, los mejores precios, la mejor atención y el respaldo y la asesoría de Suspensiones Balcania, sobre todo la garantía del repuesto que usted se está llevando. Ahí tenemos también todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, pero además 60 años, 3 generaciones, que nos certifican como los mejores en Lara, la familia Bessi ahí en la carrera 19 con calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. Si anda buscando amortiguadores y suspensiones, no vaya a otro lugar, vaya a donde están los mejores, Suspensiones Balcania. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos un grupo de médicos profesionales egresados de las mejores universidades del país en todas las especialidades de gran trayectoria, presto y dispuesto a darle la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Tenemos desde foniatría, traumatología y cirugía ortopédica, medicina interna, medicina familiar, medicina general, pediatría, cardiología, psicología, psiquiatría, tenemos ginecobstetricia, tenemos la promoción por el mes rosa,
que tenemos allí, que es la consulta, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología y la colposcopia, todo por un precio simbólico, ahí en la carrera 19 con calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos 0414-572-8496, previa cita, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, Fruber, un bodegón con las bebidas de su preferencia, también somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, plasma, equipo de sonido, lácteos, celulares, neveras, tecnología, colchones, todo lo tenemos allí, además una panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio y vigilancia privada, en la avenida Las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, está su mejor alternativa para comprar, que es el Megamall de Novi Group. Con nuestros anunciantes llegamos al final por el día de hoy con la visita de nuestro buen amigo Edilio Lugo Medina, psicólogo, sobre el liderazgo necesario, el liderazgo que tenemos en este tema interesantísimo de hoy, viernes 11 de octubre. Y bueno, esperamos nosotros volvernos a ver el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana a través de Latina Televisión y a través de Radio Show, reposición hoy de la entrevista y del programa a las 5 y a las 11 de la noche. Y bueno, desearle un feliz y bendecido fin de semana a todos.